El ladrido comenzó como un chasquido en la quietud, un corte brusco en la estructura del bosque, tan inesperado como un disparo. El cazador contuvo la respiración y el frío de las Adirondacks pareció desgarrarle los dientes. Entre abedules y sombras, el perro cavó como si supiera que el tiempo estaba atrapado allí, enterrado bajo hojas húmedas y raíces antiguas. Entonces brilló, una veta azul, manchada de tierra. No era hueso. Era recuerdo. 2 años antes, una madre y un niño habían desaparecido en una mañana cualquiera que nunca terminaba. Café en una taza, una pequeña mochila con dinosaurios, senderos tan familiares como los pasillos de su casa. Ni rastro de forcejeo, ni gritos de socorro. Solo señales interrumpidas, como una historia pausada a media palabra. Los residentes comenzaron a hablar en voz baja. El bosque, dicen, aprende a guardar secretos. El perro gruñó suavemente mientras su pata sacaba algo más grande, metal frío y rayado, con una pegatina infantil medio arrancada. El cazador lo reconoció, antes de querer reconocerlo, pertenecía a alguien específico, de un verano anterior al silencio. Un objeto que no debería estar allí, a kilómetros del último rastro oficial. Su garganta se cerró como una puerta cerrada de golpe por el viento. La policía volvería. La cinta amarilla volvería. Las preguntas, siempre las mismas, y, por primera vez, respuestas que olían a tierra mojada. Porque el bosque, cuando decide hablar, no susurra, araña. Y cada arañazo abre una página que todos fingían no ver. En ese agujero poco profundo, había menos tierra que historia, y más verdad que consuelo. Si crees haber oído hablar de casos similares, este no es uno más. Porque lo que el perro desenterró no solo indica a dónde fueron, sino quienes no querían que los encontraran. Y cuando empiecen a surgir nombres del subsuelo, lo entenderás, lo que desaparece de los mapas perdura en la culpa de alguien. Investiguemos. Bienvenidos a una investigación narrativa que comienza en una mañana gélida y termina donde casi nadie se atreve a mirar, en el silencio que aún persiste. Madre e hijo desaparecidos en las Adirondacks no es solo un caso, es un laberinto de pequeñas decisiones, rastros desvanecidos y recuerdos que persisten en brillar bajo el lodo. Aquí, el bosque no es un escenario, es un personaje, el tiempo no es una línea, es un nudo. En los próximos capítulos, seguirán los pasos que llevaron a la desaparición, los tropiezos de quienes la buscaron, los secretos de quienes sabían y el descubrimiento que un perro testarudo trajo a la superficie. Este es un relato complejo, donde cada voz revela una perspectiva, y cada detalle aparentemente banal pesa como una piedra. Reconstruiremos la última mañana de Hannah y el pequeño Mason, seguiremos posibles rutas, compararemos versiones y, sobre todo, escucharemos lo que árboles, ríos y personas silenciosas llevan 2 años intentando decir. Una caja de metal con una pegatina de dinosaurio, una bufanda azul, un reloj parado, fragmentos que, al alinearse, iluminan un camino. Si disfrutas de las historias que exigen toda tu atención, prepárate, aquí nada queda en el aire. Y si, al final, una respuesta duele, recuerda que la verdad no elige sus momentos. Antes de comenzar, su apoyo hace la diferencia. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún capítulo de esta serie. Y quiero saber de ti, comenta desde qué país y ciudad estás viendo. ¿Es Nueva York? ¿Sao Paulo? ¿Maputo? ¿Lisboa? Tu presencia aquí ayuda a que esta investigación llegue a más gente y, quién sabe, otras historias enterradas podrían animarse a salir a la superficie. Vamos juntos. El capítulo 1 empieza ahora. El día comenzó con esa luz invernal que parece desvanecer los colores, dejándolo todo casi blanco. Hannah abrió la cortina de la cocina y vio la cordillera como un aliento frío en el horizonte. El vapor del café subía lentamente, y Mason, todavía en pijama, dibujaba un Tyrannosaurus Rex con dientes exagerados. Muy feroz, dijo, besando la cabeza de su hijo. El reloj marcaba las 7:12. Había un plan sencillo,
dejar un paquete en la oficina de correos del pueblo, pasar por el mercado y disfrutar del corto sendero cerca del lago para quemar la energía del niño, que últimamente parecía una hoguera ardiendo por dentro. La casa era alquilada, pero conservaba las marcas de la permanencia, un imán con forma de oso en la nevera, un lazo azul colgando del perchero porque a Mason le gustaba atarse un lazo de héroe al brazo cuando salían a pasear. El viento rozaba las ventanas, Hannah miró su teléfono, sin mensajes, y dobló una bufanda. Había algo ligero en su prisa, como si esta mañana pudiera pasarse sin preocupaciones. Cuando arrancó el coche, la radio anunciaba un frente frío que descendía de las colinas y una ligera nevada por la tarde. El tipo de aviso que se convertía en ruido para quienes han aprendido a tratar al tiempo como a un vecino perezoso. En el camino de grava, los neumáticos crujían sobre las rocas y los recuerdos. Hannah solía contarle a Mason historias sobre los nombres de los árboles. Los abedules eran, los que lloran la piel, los pinos, los que cantan cuando nadie los ve. Él reía en silencio, guardándolo en secreto entre sus dientes nuevos. En la oficina de correos, un empleado somnoliento selló la caja de cartón que Hannah enviaba, dentro, libros infantiles y una bufanda extra para su hermana en Albany. Va a ser más frío de lo normal, comentó la mujer. Hannah asintió, sin darle al comentario el peso de un presagio. El mercado olía a madera y manzana. Hannah compró fruta, barras de granola y una botellita de jugo azul, porque el dinosaurio de Mason bebe poción energética, dijo. En el mostrador, un tablón de anuncios mostraba mensajes, clases de guitarra, alquiler de kayaks, una tarjeta pidiendo voluntarios para búsquedas antiguas, una foto impresa y descolorida de otra persona que había desaparecido años atrás. Hannah la leyó sin leer, la prisa por irse la hizo volver la mirada a la carretera. Al salir, el dueño del mercado le entregó una bolsa extra. Delicias del día. Gomitas de colores, pegatinas de montañas. Pequeñas bondades que luego serían inventariadas como pistas. El sendero al lago estaba a 12 minutos, según la computadora de a bordo del coche. Era corto, con un mirador de rocas planas donde los turistas tomaban fotos en verano. Ahora, con el frío, estaba vacío. Hannah aparcó bajo un pino, ató la cinta azul al brazo de Mason y lo dejó correr delante, con la advertencia de siempre, hasta que pueda verte. Él obedeció como hacen los niños, alargando algunos pasos, acortando otros, midiendo la distancia por el sonido de su propio nombre cuando ella lo llamaba. El lago, con su superficie lisa, tenía ese color acerado que cambia de humor sin previo aviso. Había un silencio elástico, lleno de pequeñas grietas de hielo. Alrededor de las 9:20 de la mañana, una pareja pasó en dirección contraria, caminando a paso ligero, con las manos enguantadas. Hannah sonrió y le tomó una foto rápida a Mason, el lazo azul, las mejillas sonrosadas, el gorro con pompón. La pareja le devolvió el saludo. Hermosa mañana, dijo el hombre. Fría, pero hermosa. Siempre es así, lo último que recuerdas de un desconocido tiene un brillo excesivo, como si fuera consciente de su futuro papel como recuerdo. Se fueron, y Hannah se guardó el móvil en el bolsillo del abrigo. La foto tenía grabada la ubicación y la hora. Más tarde, esta información sería analizada minuciosamente hasta perder su significado. Lo que ocurrió entre las 9:27 y las 9:41 es lo que la historia intentará reconstruir. Hannah vio un sendero lateral más estrecho, casi un sendero de ciervos, y pensó en mostrarle las huellas a Mason. Mira, dos juntas, dijo, señalando marcas paralelas en la fina nieve. Mason se agachó para tocarlas, como si fueran letras. El sendero parecía unirse al camino principal, formando un arco suave. La decisión de seguirlo fue de esas que llamamos pequeñas, y que luego crecen como una sombra al anochecer. Había un tronco caído, una curva ciega y un susurro de agua que no provenía del lago. En algún lugar, un arroyo corría bajo las rocas. Hannah escuchó. Mason repitió el sonido, convirtiéndolo en una onomatopeya.
SHHHRRR. El viento cambió. Y con él, el ambiente del bosque, como si alguien hubiera atenuado la luz del día. Fue entonces cuando Hannah se dio cuenta de dos cosas a la vez, que ya no oía pasos detrás de ella, a nadie, y que el eco de los movimientos de Mason parecía desplazado, como si viniera de un punto ligeramente a la derecha, más allá de los abedules. Mason, respondió, pero la respuesta planteó otra pregunta, ¿por qué parecía más lejos de lo que debería? El último registro del móvil de Hannah, confirmado posteriormente por la compañía telefónica, fue a las 9:41, una barra de señal parpadeante, ningún mensaje enviado. La batería estaba por encima del 50%. La aplicación de fotos, abierta, se desvaneció en el fondo. La mochila de dinosaurio contenía agua, una chaqueta ligera, un coche de juguete amarillo y, en el fondo, una pequeña caja metálica plateada con pegatinas, el tesoro de Mason, según él. Dentro había piedras lisas, un botón de chaqueta y cinta adhesiva azul extra. Cuando la policía abrió la caja 2 años después, aún encontrarían el aroma a menta del chicle de colores del supermercado. Un olor que no encaja en los espacios vacíos. A las 10:05 de la mañana, un hombre llamado Clarence Rowe, que estaba pescando truchas en otra parte del lago, miró al cielo y decidió irse temprano. Al regresar, notó pasos que iban y venían cerca del sendero secundario y comentó que había un detalle inquieto en el patrón, como si hubieran vacilado. También recordó una delgada huella de neumático reciente en el camino de acceso y algo que parecía un pañuelo azul más adelante. Nada de esto, por sí solo, explica la desaparición de Hannah y Mason. Pero toda historia comienza antes de lo que imaginamos. A veces, la primera página la escribe alguien que no sabe que está escribiendo. El bosque responde cuando Hannah y Mason no regresaron a casa esa tarde. El primero en preguntar fue Clarence Rowe, el pescador que había visto algo inestable en el sendero. A las 3 de la tarde, con el cielo ya teñiendo de gris, decidió pasar por el pueblo para advertir que algo podría ir mal. El empleado de la gasolinera escuchó su descripción de huellas rotas y una bufanda azul tirada en la nieve y, sin pensarlo 2 veces, llamó a la policía local. En los pueblos pequeños, los rumores corren más rápido que los coches, y en menos de una hora, la gente ya decía que la madre y el niño no habían regresado del lago. La primera patrulla llegó poco después de las 4. 2 agentes se acercaron al coche aparcado bajo el pino, con las bolsas de la compra aún en el asiento trasero. Empezaba a formarse hielo en el parabrisas y no había señales recientes de movimiento alrededor del vehículo. El detalle que me llamó la atención fue el móvil de Hannah, tirado entre el asiento del conductor y la consola central, como si se le hubiera caído con la prisa. La batería estaba muerta. Eso bastó para que se usara oficialmente la palabra desaparecido. A la mañana siguiente, los voluntarios se reunieron en el centro comunitario. Cazadores veteranos, adolescentes con mochilas, madres que habían dejado el horno encendido para solo coger linternas y mantas. Los Adirondacks ya se habían tragado historias, y todos sabían que el tiempo era su enemigo, cada hora sin una pista era una página arrancada. Perros rastreadores fueron conducidos al sendero principal, pero dudaron al llegar a la bifurcación. Primero se dirigieron hacia el lago, luego regresaron, como si no hubiera una línea recta que seguir. Era como intentar rastrear humo. La prensa apareció al segundo día. Un reportero local con chaqueta roja transmitía en vivo desde delante del coche abandonado. Madre e hijo desaparecen misteriosamente en un sendero conocido, decía el subtítulo en letras blancas en la pantalla. Se empezó a entrevistar a los vecinos, y pronto surgieron pequeñas contradicciones. Un hombre juró haber visto a Hannah conduciendo sola 2 horas después de su supuesta desaparición. Una mujer dijo que Mason fue visto en la tienda con alguien que no era su madre. Nada confirmado, pero suficiente para difundir la idea de que quizás no se trataba solo de un accidente en el sendero. El bosque fue mapeado en cuadrantes. Drones sobrevolaron los claros, helicópteros lanzaron focos en las noches siguientes, y buzos con equipo pesado registraron el lago.
Lo que encontraron fueron huellas de animales, retazos de ropa vieja, latas aplastadas de acampadas anteriores, pero ni Hannah ni Mason. Recogieron la bufanda azul como prueba, pero no encontraron suficiente ADN para confirmar que era suya. Las búsquedas, que al principio tenían la energía de una guerra, se fueron haciendo más silenciosas y breves, hasta que el bosque volvió a ser solo bosque. El pueblo, sin embargo, nunca volvió a ser el mismo. En las cafeterías, en los bancos de la iglesia, en el campo de béisbol infantil, alguien repetía historias constantemente, que Hannah quería escapar de una vida sin rumbo, que un expareja resentido rondaba por la zona, que habían visto a desconocidos en camionetas oscuras cerca del sendero. Cada teoría alimentaba a la otra, y la falta de respuestas era como leña para el fuego del invierno. La policía estatal se hizo cargo del caso al tercer mes. Incautaron computadoras, entrevistaron a la hermana de Hannah y analizaron cuentas bancarias. Descubrieron que nada se había movido desde su desaparición, tarjetas congeladas en el tiempo, como si la vida se hubiera detenido con un clic. No había mensajes ocultos ni registros sospechosos. Solo el silencio de alguien que no había regresado para apagar las luces. Sin embargo, un detalle inquietaba a los investigadores: faltaba la caja metálica que Mason siempre llevaba consigo. Sus amigos del colegio recordaban que nunca soltaba el tesoro, y su madre solía bromear diciendo que si alguna vez necesitaba reconocerlo en la oscuridad, solo tenía que escuchar el golpe de la caja contra su mochila. La ausencia de este objeto se convertiría en una sombra persistente en los informes, un recordatorio de que algo personal había desaparecido con él y quizás era la clave de todo. En aniversarios posteriores, el pueblo celebraba vigilias con velas en la plaza. El nombre de Hannah se pronunciaba con añoranza, el de Mason con un duelo suspendido. Los niños sostenían globos azules que se elevaban hacia el cielo. Cada globo era una pregunta imprecisa que nadie podía responder. El bosque, silencioso al fondo, parecía observar con la misma indiferencia de siempre, como si se guardara la respuesta. 2 años después, cuando el perro del cazador empezó a cavar en ese lugar en particular, todo volvió a la realidad. El agujero en la tierra no solo reveló un objeto, reabrió heridas, reavivó rumores y despertó una extraña mezcla de miedo y fascinación. Porque en los pueblos pequeños, los misterios no mueren, simplemente hibernan, esperando el invierno propicio para despertar. Lo que el perro desenfrió el cazador recordaría aquella mañana como un trueno seco en su alma. El perro, un Golden Retriever, cavó con la insistencia de quien olfatea no solo un olor, sino un recuerdo. Cuando su pata arrastró algo metálico contra las rocas, el sonido contra las rocas rompió el silencio del bosque. El hombre se arrodilló, se quitó la tierra con dedos temblorosos y vio emerger una pequeña caja rayada y llena de pegatinas infantiles. Un dinosaurio parcialmente arrancado, un sol apagado y una estrella casi extinguida. El cazador no necesitó confirmación, estaba ante el tesoro de Mason, la caja que todos decían que había desaparecido con él. El objeto fue entregado a la policía esa mañana, dentro de una bolsa transparente, como si fuera una reliquia. Al abrirla, los investigadores encontraron piedras lisas, cinta adhesiva azul, un botón de chaqueta y un coche de juguete amarillo de plástico. Todo estaba intacto, salvo un detalle que paralizó la habitación: al fondo, entre el polvo y el olor a tierra, había una nota doblada. No era la letra de un niño. Letras firmes y rápidas, garabateadas en papel arrancado de un cuaderno. No nos busquen. Es demasiado tarde. La nota causó un gran revuelo. En los pasillos de la comisaría, se oían voces superpuestas, discutiendo si era evidencia de un secuestro, un plan de fuga o un encubrimiento. La familia de Hannah negó cualquier posibilidad de que la hubiera escrito ella. Se convocó a peritos calígrafos. El informe inicial indicó que no coincidía con su letra. La hipótesis de que hubiera un tercero involucrado cobró fuerza. Mientras tanto, se filtró la noticia del descubrimiento. Los periódicos regionales publicaron titulares impactantes: reaparece el tesoro de Mason, misterio en las montañas reaviva el pánico.
La televisión local mostró imágenes de la caja tapada por el plástico y las madres lloraron frente a la pantalla, como si la cajita fuera un cadáver. El pueblo, una vez más, se sumió en la curiosidad colectiva. Los investigadores recorrieron el rastro del cazador, marcando cada metro con banderas de colores. Cerca del lugar, encontraron rastros de un antiguo campamento, latas, una cuerda deshilachada y, lo más extraño, finas huellas de neumáticos en el suelo endurecido. No eran recientes, pero tampoco lo suficientemente antiguas como para haber sido borradas en 2 inviernos. Sugerían visitas, movimiento humano donde no debería haberlo habido. La nota fue enviada para análisis químico. Las fibras del papel indicaban una fabricación común, presente en cuadernos escolares que se vendían en cualquier mercado local. La tinta, en cambio, tenía una pigmentación inusual y más cara, utilizada en bolígrafos importados. Pequeños detalles, pero indicaban que el escritor no improvisó. Planificó. La hermana de Hannah, al escuchar el mensaje, rompió a llorar ante la cámara. Mi hermana jamás dejaría esa nota. Jamás le escribiría, no buscar, a su propio hijo. Su dolor alimentó a la opinión pública, que comenzó a presionar por la reapertura total del caso. Las vigilias regresaron, ahora con carteles que exigían justicia, no solo esperanza. El FBI intervino al 5º día del descubrimiento. 2 agentes llegaron en vehículos discretos, con carpetas ya marcadas con nombres y fotos. La caja metálica fue considerada la pieza central de un rompecabezas mayor. Nadie oculta algo para siempre, dijo uno de ellos durante la conferencia de prensa. El tiempo puede enterrar, pero también restaura. Se volvió a registrar el bosque, esta vez con drones térmicos y cámaras nocturnas. En medio de la búsqueda, surgió otro detalle, trozos de tela enterrados a pocos metros del sitio original, de color azul, como la bufanda encontrada 2 años antes. La coincidencia era imposible. Los agentes los recogieron, los etiquetaron, y la teoría de que Hannah y Mason habían sido trasladados, no simplemente desaparecidos, empezó a tomar forma. El cazador, el que encontró la caja, empezó a ser interrogado repetidamente. No como sospechoso, sino como alguien que, quizás sin querer, había tocado un hilo narrativo que muchos preferirían olvidar. Juró no saber nada, y su perro, ajeno a todo el alboroto, seguía merodeando por la zona como si hubiera algo más que descubrir. La caja de metal no trajo respuestas definitivas. Si trajo una certeza incómoda, alguien aún controlaba el silencio de esa historia. Y cada vez que la tierra cedía bajo las patas del perro, era como si el bosque le advirtiera, el secreto no es tan profundo como crees. Cuando la verdad empieza a sangrar, la revelación de la nota lo cambió todo. Hasta entonces, el caso se había tratado como una desaparición misteriosa, quizá un accidente de senderismo, quizá un crimen aislado. Pero esas palabras, no nos busquen, parecieron resonar como una confesión, una amenaza y un enigma a la vez. La policía, que hasta entonces solo había vigilado discretamente los alrededores, instaló un cuartel general improvisado en la pequeña escuela del pueblo. Mapas de las Adirondacks estaban pegados en las paredes, líneas rojas cruzaban antiguas rutas, y cada huella registrada 2 años antes adquirió un nuevo significado. El FBI trajo a expertos en comportamiento criminal. Uno de ellos, el agente Michael Turner, insistió en que la nota era obra de alguien cercano. No es un mensaje para desconocidos. Es un mensaje dirigido a alguien que insistiría en buscar, alguien que conocía a Hannah y Mason lo suficiente como para saber de la caja metálica. Esta interpretación cuestionó a vecinos, compañeros de trabajo e incluso familiares. La investigación trascendió el bosque, comenzó a registrar salas de estar, cuentas bancarias y registros de llamadas. La comunidad, acostumbrada a unirse en tiempos de tragedia, comenzó a fragmentarse. Los susurros en las filas del supermercado convertían a los vecinos en sospechosos. ¿Y si fue ese pescador el que vio demasiado?, preguntaban. ¿Y si la hermana sabe más de lo que dice?
El miedo se apoderó de la vida cotidiana, y cualquier gesto banal podía interpretarse como una pista. Un hombre que guardaba cuerdas en su coche se convirtió en blanco de miradas de desaprobación. Una mujer que compraba cuadernos escolares en oferta fue interrogada como si tuviera las manos manchadas de tinta. Mientras tanto, los laboratorios confirmaron que la nota no contenía huellas dactilares útiles. Alguien había usado guantes o simplemente había tenido cuidado. Sin embargo, el análisis microscópico reveló una fibra atrapada entre los pliegues del papel, un hilo grueso de lana roja, típico de los sombreros que se venden en una sola tienda de la zona. Este detalle reavivó la búsqueda, y la policía incautó docenas de sombreros en viviendas locales. El hilo, sin embargo, no coincidía con ninguno de ellos. El tiempo, en lugar de borrar el misterio, solo profundizó el agujero. Los medios nacionales comenzaron a cubrir el caso, convirtiendo el pueblo en un escenario de curiosidad morbosa. Los equipos de televisión transmitían en vivo desde frente a la escuela, y cada actualización, por pequeña que fuera, acaparaba los titulares. Los residentes, cansados de la exposición, comenzaron a evitar las entrevistas, pero esto solo acentuó la sensación de que algo se ocultaba. En la tercera semana tras el descubrimiento de la caja, surgió un nuevo elemento. Otro cazador, explorando una zona cercana al sitio original, encontró los restos de una fogata apenas extinguida. Entre las cenizas había una lata de sopa oxidada y un trozo de papel quemado. Los expertos lo recogieron todo y, tras largas horas, reconstruyeron parte de la página, mostraba letras de periódico recortadas y pegadas en secuencia, formando la palabra "ellos saben". El enigma se agravó, y la línea entre la realidad y la invención se volvió más difusa. El agente Turner declaró en una conferencia de prensa que alguien estaba alimentando el misterio a propósito. Según él, la caja, la nota y ahora el papel quemado formaban un patrón, no eran solo pistas dejadas al azar, sino una coreografía de manipulación. La teoría era inquietante, y si la desaparición formaba parte de un juego cruel, diseñado para mantener a todos en alerta constante. La hermana de Hannah reaccionó indignada. Mi hermana no es un personaje de ningún juego. Se la llevaron. Se llevaron a Mason. Y alguien sabe muy bien dónde están. Sus palabras, cargadas de dolor, fueron noticia en la prensa nacional. Pero también reavivaron las sospechas de que el objetivo no eran la madre y el hijo, sino todos los que los rodeaban, el pueblo entero, rehén de un secreto que nadie podía desvelar. Con el paso de las semanas, los residentes empezaron a notar más coches desconocidos aparcados en calles secundarias, hombres caminando tranquilamente como si inspeccionaran el terreno. Algunos afirmaban ser agentes federales encubiertos, otros juraban ser los propios culpables, que regresaban para observar el caos que habían causado. El pueblo dejó de dormir. Las puertas empezaron a cerrarse con 2 o 3 vueltas de llave. Se prohibió a los niños jugar en la calle. El incidente ya no era solo un recuerdo, era una presencia constante, acechando a todos. Y entonces, justo cuando la tensión parecía insoportable, surgió un detalle inesperado. Un chico de 17 años, revisando fotos antiguas que había tomado el mismo día de la desaparición, encontró algo extraño en una de ellas. Al fondo, casi oculta por la nieve, se veía la silueta de una camioneta estacionada cerca del sendero. La misma camioneta que nadie mencionó en los comunicados oficiales. El vehículo, oscuro, con una antena alta, parecía observar desde lejos. Y de repente, la pregunta que todos habían estado evitando se hizo inevitable: ¿quién estaba realmente cazando a quién en esa mañana gélida? El camión oscuro. La foto del joven se difundió como la pólvora. No era nítida, la nieve difuminaba los bordes, el objetivo barato difuminaba los detalles, pero la silueta era inconfundible, una camioneta oscura, estacionada en ángulo, mirando hacia el sendero. Lo más inquietante no fue el vehículo en sí, sino que nadie lo mencionara. Ni los voluntarios, ni el pescador, ni la pareja que se cruzó con Hannah esa mañana.
El silencio colectivo que rodeó esa imagen planteó la posibilidad de que más gente supiera de lo que decía. Los agentes federales ampliaron digitalmente la foto. Pudieron destacar dos cosas: la antena alta, inusual en vehículos comunes y más común para radios de largo alcance, y una pegatina en el parachoques trasero, medio cubierta de nieve. El diseño parecía un oso con las garras abiertas, símbolo de un club de caza regional. Se solicitó la lista de miembros y, en cuestión de horas, decenas de nombres comenzaron a circular en los tablones de anuncios de la investigación. Sin embargo, un nombre sobresalía: Richard Coleman, un exmilitar que se había mudado a la zona 4 años antes. Conocido por su temperamento difícil, ya había tenido problemas con los vecinos por cazar en zonas prohibidas. Su vehículo coincidía con el modelo de la camioneta y era uno de los pocos que usaba radios de alta frecuencia en sus expediciones. Cuando la policía llamó a su puerta, encontraron a un hombre tranquilo, casi excesivamente tranquilo, que le ofreció café mientras negaba cualquier implicación. Dentro del garaje, la camioneta estaba limpia, casi pulida, como recién salida de un concesionario. Las llantas eran nuevas. Pero los peritos encontraron pequeños fragmentos de hojas pegados a la parte inferior del chasis que no coincidían con los árboles que rodeaban la casa. Eran de abedules, exactamente los que bordeaban el sendero por donde desaparecieron Hannah y Mason. Coleman fue detenido para interrogarlo. En su testimonio, afirmó que sí, que estaba en la zona ese día, pero por motivos inocentes, estaba cazando ciervos. Dijo que se estacionó cerca del sendero porque necesitaba ajustar su radio y negó haber visto a la madre ni al niño. Si los hubiera visto, los habría ayudado, insistió. Aún así, su coartada era dudosa. Nadie lo había visto en ningún otro lugar, y el registro de sus comunicaciones por radio estaba incompleto, con intervalos de casi 1 hora. La ciudad reaccionó de inmediato. Para muchos, Coleman era el culpable perfecto, un desconocido con antecedentes militares, mal carácter y una camioneta sospechosa. Empezaron a formarse protestas frente a la comisaría, exigiendo su arresto definitivo. Pero la ley exigía más. No había ADN ni testigos, solo coincidencias que podrían desmoronarse ante un buen abogado. El FBI lo sabía y trató a Coleman menos como un culpable y más como una pieza de un tablero más grande. Mientras tanto, el análisis de la caja metálica reveló un nuevo detalle. Bajo la capa de tierra adherida al fondo había restos de aceite de automóvil, el mismo que se usaba en camionetas antiguas como la de Coleman. Esto reforzó la conexión, pero aún no fue suficiente para condenarlo. Cada pista parecía coincidir, pero siempre dejaba lugar a dudas, como si alguien hubiera diseñado el enigma para que nunca se resolviera por completo. El pueblo se sumió en la paranoia. Se reportaron camionetas oscuras en masa, los conductores comunes eran seguidos por vecinos desconfiados. Incluso los turistas comenzaron a evitar la zona, temiendo convertirse en blanco de una narrativa de desapariciones interminables. La economía local, basada en senderos y campamentos, comenzó a sufrir. El bosque, antaño un remanso de paz, ahora se percibía como una amenaza viviente. Coleman fue liberado por falta de pruebas, pero su imagen perduró. Dondequiera que iba, lo observaban miradas acusadoras. Reaccionaba en silencio, caminando por la ciudad como un fantasma aún pegado a su cuerpo. Para algunos, su calma era prueba de su serenidad, para otros, un escudo de inocencia. Lo cierto es que, culpable o no, el misterio ahora tenía rostro. Sin embargo, en la 5ª semana de la investigación, algo cambió la historia. Un grupo de voluntarios, buscando en un barranco cerca del sendero, encontró una mochila infantil semienterrada. Era azul, con dinosaurios impresos, la misma descrita en el inventario inicial. Dentro había lo que todos temían: ropa infantil manchada, restos de comida y, en un bolsillo lateral, un trozo roto de un mapa topográfico. En la esquina del papel, escrita a lápiz, una sola palabra: lugar. El descubrimiento planteó más preguntas que respuestas.
¿Quién lo había escrito? ¿A dónde apuntaba el mapa? Y, sobre todo, ¿por qué el bosque parecía desprender fragmentos en dosis medidas, como si decidiera cuándo y cómo permitir que la verdad emergiera? El mapa rasgado, el trozo de mapa encontrado en la mochila del niño fue tratado como una reliquia. La policía lo guardó en una caja de plexiglas, protegido como si fuera un cristal sagrado. Los investigadores pasaron noches enteras comparando las líneas rasgadas con mapas topográficos de las Adirondacks, intentando identificar curvas de nivel, ríos o marcas de senderos. Cuando finalmente superpusieron la página con un mapa oficial, se dieron cuenta de que el punto correspondía a una zona poco explorada al norte, conocida solo por cazadores veteranos. Allí, senderos no oficiales cruzaban profundos barrancos y las historias locales hablaban de cabañas abandonadas desde la década de 1970. El FBI organizó una redada en el lugar. Helicópteros sobrevolaban el lugar, drones cartografiaban el terreno y equipos a pie avanzaban por las laderas. A cada paso, el silencio del bosque se hacía más denso, como si el propio bosque se resistiera a su presencia. Tras 2 horas de caminata, los agentes encontraron rastros, una fogata reciente, huellas de neumáticos idénticas a las vistas anteriormente y, sorprendentemente, un banco de madera improvisado, aún húmedo por el rocío. Era una señal de presencia humana reciente, pero no había nadie alrededor. Mientras hurgaban, encontraron objetos que estremecieron incluso a los más experimentados, una muñeca sin brazos, una manta de bebé cuidadosamente doblada y restos de comida envasada que había caducado hacía unos meses. La escena era contradictoria, señales de cuidado y abandono a la vez. Era como si alguien hubiera intentado recrear un hogar precario en medio del bosque. Los agentes no estaban seguros de si esto significaba que Hannah y Mason estaban allí o si alguien estaba fingiendo su presencia para complicar la investigación. Al examinarlo más de cerca, el fragmento del mapa presentaba grafitis que no correspondían a ninguna palabra. Los expertos pudieron revelar rastros casi borrados, además del lugar, había contornos de otra nota, algo así como no volver. Esto planteó una hipótesis sombría, que el sitio había sido utilizado como lugar de reunión o incluso como prisión, pero luego fue abandonado precipitadamente. Mientras la policía trabajaba en el lugar, se corrió la voz. Los titulares hablaban de cabañas secretas en lo profundo de las montañas y la imaginación colectiva hizo el resto. Las teorías proliferaron en redes sociales, secuestro por parte de una secta aislada, una huida planificada a la naturaleza o incluso una conspiración que involucraba a antiguos cazadores de la región. Cuantas menos certezas, más espacio para la fantasía. De vuelta en el pueblo, la hermana de Hannah quedó impactada por la noticia. Ella jamás elegiría vivir escondida así. Esto es obra de alguien que los arrestó a ambos. Sus palabras reavivaron la ira local contra Coleman, el dueño del camión, pero los agentes comenzaron a sospechar que la historia era más grande que un solo hombre. Había indicios de organización, de logística. Nadie sobrevive en medio del bosque durante 2 años solo con restos de comida y mantas viejas. En la segunda semana tras el descubrimiento del mapa, se llevaron perros rastreadores a la cabaña. Siguieron el rastro durante casi medio kilómetro hasta un claro donde el suelo parecía alterado. Al excavar, encontraron trozos de madera tratada, probablemente de cajas enterradas. Dentro, solo había envases de plástico y ceniza. Sin embargo, un detalle les llamó la atención, algunas cenizas contenían restos de tela azul quemada. El informe forense no pudo confirmar si las fibras provenían de la cinta o de la bufanda de Mason, pero el impacto psicológico fue devastador. La posibilidad de que algunas pertenencias del niño hubieran sido destruidas deliberadamente planteó un nuevo espectro, alguien intentaba borrar sus huellas, pero también dejar suficientes pistas para mantener el caso vigente. Como si jugara a manipular la narrativa. Los agentes empezaron a sospechar que había más de una persona involucrada. La nota, el papel quemado con texto de periódico, el mapa rasgado, todos tenían estilos diferentes, intenciones diferentes.
Era como si varias manos escribieran la misma historia, pero cada una con su propia caligrafía. O tenemos varios culpables, o tenemos a alguien mucho más inteligente de lo que creemos, dijo el agente Turner en una reunión a puerta cerrada. El misterio alcanzó un nuevo nivel cuando se recuperó una cámara oculta de cazador, instalada semanas antes para monitorear ciervos, a solo 2 kilómetros de la cabaña. Entre las imágenes de animales nocturnos, una imagen dejó atónitos a todos, una figura humana, cargando algo en brazos, caminando de noche, con una capucha cubriéndole el rostro. La fecha en la esquina de la pantalla era reciente, solo 3 semanas antes de que el perro encontrara la caja metálica. La desaparición de Hannah y Mason ya no era solo un recuerdo. Estaba presente. Alguien aún vagaba por el bosque. Alguien que quizá nunca lo hubiera abandonado. La forma del bosque, la imagen congelada de la cámara de caza no dejaba lugar a dudas, alguien se movía por el bosque, vivo, alerta y, lo más inquietante, cargando lo que parecía ser un pequeño cuerpo envuelto en tela. El agente Turner amplió la foto varias veces, intentando descifrar qué había en los brazos de la figura encapuchada. Algunos juraron que era un niño. Otros, que podría ser simplemente una bolsa de ropa. Pero la fecha, apenas 3 semanas antes del descubrimiento de la caja metálica, no podía ignorarse. La desaparición de Hannah y Mason no era cosa del pasado. Era un acontecimiento que aún estaba en curso. Se enviaron equipos de inmediato a la zona donde se había instalado la cámara. El terreno, marcado por rocas y lodo, mostraba huellas recientes, profundas pisadas humanas y marcas de arrastre. Los perros rastreadores siguieron el rastro hasta un estrecho barranco, donde gruesas raíces emergían como dedos gigantes. Allí encontraron los restos de una fogata, que aún contenía brasas frescas. Entre las cenizas había envoltorios de barritas de cereales idénticos a los que Hannah había comprado en el mercado 2 años antes. La cronología era confusa, alguien mantenía vivos objetos de un día congelado en el tiempo. En la tercera noche de búsqueda, un equipo de agentes mantuvo una vigilia silenciosa cerca del claro. El frío les azotaba la piel y el viento parecía traer voces antiguas. A las 2 de la mañana, apareció la figura. Se movía lentamente, como si conociera cada raíz y piedra de memoria. La capucha le cubría el rostro, pero su postura la delataba, no era un hombre robusto como Coleman, sino alguien más delgado, más ágil. En sus brazos, algo envuelto en una manta azul. Al encenderse los focos, la figura corrió, desapareciendo entre los abedules como si formara parte de ellos. La persecución duró minutos, pero se sintió eterna. Se oían pasos, las linternas atravesaban la oscuridad y los perros ladraban como locos. Al final, solo encontraron la manta en el suelo, como si la hubieran abandonado a propósito. La tela tenía fibras de pelo rubio, similares a las de Hannah, pero ningún rastro de vida reciente. Era a la vez una prueba y una trampa, suficiente para reavivar la esperanza y sumir a todos en la confusión. En el pueblo, la noticia se extendió entre gritos y lágrimas. «Están vivos», decían algunos. «Es solo una farsa», respondían otros. Las iglesias volvieron a llenarse, y las velas iluminaron las ventanas como si pudieran guiar a 2 fantasmas de vuelta. El pueblo ya no sabía si buscar cuerpos o resurrecciones. La figura se había convertido en algo más que una persona, era un símbolo. El FBI intensificó la operación, instalando cámaras de rastreo ocultas, trampas de movimiento y micrófonos de largo alcance. Los resultados fueron desconcertantes, al menos 3 noches, se detectaron pasos, seguidos de un silencio absoluto. Como si alguien jugara a ser perseguido, dejando señales calculadas. «Sabe que estamos aquí», murmuró Turner. «Nos está guiando». Crecía la sospecha de una red. Quizás Coleman era solo una pieza desechable. Quizás había más gente, o una comunidad secreta. Viejas teorías sobre cabañas aisladas y grupos de supervivencia cobraron fuerza. El bosque, antaño un paraíso turístico,
ahora parecía el escenario de una conspiración oculta que se desarrollaba ante ojos sospechosos. Ante el impas, la hermana de Hannah tomó medidas desesperadas. En una entrevista de prensa, le rogó a la figura que apareciera. Si aún tienes a mi hermana y a mi sobrino, muéstralos. Si se han ido, danos paz. La súplica se extendió por las redes sociales como un grito colectivo. 2 días después, apareció una nueva nota clavada en un árbol, escrita con la misma letra firme que la primera: no quieren volver. El impacto fue devastador. Para algunos, significó que Hannah había decidido desaparecer. Para otros, alguien hablaba en su nombre. Pero algo estaba claro: la figura no era solo una fugitiva. Era un narrador que controlaba el ritmo del misterio. Cada objeto, cada nota, cada aparición parecía coreografiada para mantener a todos atrapados en el bosque. La operación terminó sin captura. La figura se desvaneció como el humo, y los investigadores se vieron obligados a admitir que no había cuerpo ni conclusión. Solo fragmentos. El caso, oficialmente, permaneció abierto. Pero en la práctica, ya era una leyenda. En el pueblo, los niños empezaron a jugar a la figura del bosque, corriendo entre los árboles con pañuelos azules atados al brazo. Los adultos evitaban caminar solo cerca del lago. Y en cada conversación susurrada, persistía la misma pregunta: ¿quién decide cuándo termina una historia, los vivos, los muertos o el propio bosque? El bosque nunca devolvió respuestas completas, solo fragmentos. Una bufanda azul, una mochila rota, una caja de metal enterrada. Cada pieza parecía prometer una conclusión, pero solo multiplicaba las preguntas. Al final, la figura del bosque no fue capturada, y Hannah y Messen permanecieron entre el recuerdo y el mito. El caso sigue abierto, pero para el pueblo, ya pertenece al reino de las leyendas, aquellas que sobreviven precisamente porque nunca terminan. Las Adirondacks son silenciosas como ninguna otra. Y quizás este sea el mayor castigo: no saber si aún se respira en algún lugar del bosque, o si todo terminó hace mucho tiempo. La incertidumbre corroe más que la ausencia permanente. Es lo que mantiene las velas encendidas en las ventanas, las oraciones murmuradas en las iglesias y las miradas sospechosas sobre cada camioneta oscura que cruza la calle. Si has llegado hasta aquí, sabes que esta no es solo una historia de desapariciones. Trata sobre cómo el misterio moldea a las comunidades, cómo el miedo puede atar más que las cadenas y cómo la esperanza persiste incluso cuando todo parece perdido. Suscríbete, dale me gusta y comenta desde qué ciudad y país estás siguiendo esta investigación. Cada comentario es otra voz que le dice al bosque: seguimos buscando. Porque algunas historias solo perduran cuando alguien, en algún lugar, se niega a olvidarlas.